This episode is possible by our patrons. Thanks, friends. Support us on Patreon and get exclusive videos on patreon.com/lavidavela. We were so in love, we never thought about where we were going. Could we take a moment and relive the days when we were back in California? California. Chicos, estamos en Milazzo y hoy nos vamos otra vez hacia las Islas Eolias, pero antes de irnos tenemos que arreglar lo que se estropeó de la vela mayor. Aquí tenemos una avería, esto de aquí, que sería la parte donde aguanta la vela con este mosquetón de aquí, se ha roto. Vamos a intentar hacer un cosido de emergencia. Vamos a probar de poner esta pieza aquí. Bueno, ya tenemos uno pasado. Está costando mucho, ¿no? Sí, molt. Son unas cuantas puntadas. Ya tenemos esto aquí puesto, ¿veis? Ya veremos si esto de aquí que hemos cosido aguanta esta tensión. Ahora le damos tensión. Ya está bien. Bueno, chicos, después de esta parada imprevista aquí en Milazzo, partimos hacia las Islas Eolias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vamos a partir? La cabeza nos vamos a partir. El pas que anem, Vamos cariño. a zarpar. Ya hemos partido la vela, el anzuelo de la caña, El salabre hemos el partido. salabre, La ya. proa hemos partido. La proa, ya no queda pocas cosas por partir, quedan en el My Life, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a salir del puerto. Justo hoy que no hemos puesto la cámara a grabar la proa, porque como ya habíamos estado en este puerto, no le hemos querido dar tanta importancia. Va Noemí y se ha caído de culo aquí en el banco y no lo tenemos grabado. Estaba estirando el cabo, que yo le he dicho, tira un poco el cabo, y luego se le ha quedado como enganchado, y cuando se ha soltado se ha caído de culo. Ay, cariño, que t'has caigut de cul. Yo soy gracioso porque no me he hecho daño. A veure, tens uns bons amortiguadors, eh? Y porque me he caído en la teca. Me llevo a caer en el molinete y me puedo partir la columna. Perdona, y no seas tan chulito de decir, justo ahora no lo tenemos grabado, porque hay unas grabaciones de Yo sé que caí de culo en Porto Petro o en Porto Colom, no recuerdo, y no las ha puesto. Que maco que és Milazzo sense trombes marines, eh? Sí. ¿Cuando aguardas aquí? Sí, eh? Estaba todo esto negro y ahí ya por aquí había una manga. Sí, sí. El otro día fue un día de romper cosas. Nos picó una llampuga, que es como una especie de dorado para los que pescáis en el Atlántico. Se nos escapó cuando Noemí ya lo tenía la mitad del cuerpo dentro del salabre. Vamos a sustituir el anzuelo roto. Vigila, ara no em punxis la meu pa del sud. Que cap a Vulcano, anem. Esta zona de la punta del Cabo de Milazzo, que está ya muy adentro del mar, es un parque natural y el fondeo está regulado. Hay boyas y hay que pagar para estar en las boyas. Y ahora por detrás del cabo ya se ve la costa de Sicilia. Que ha aparegut la capitana del My Life? Sí. Bueno, què fem? Obrim una vela, carinyo? Lo que el marinero diga. Yo almiranta muy extraña y dejo que decida el marinero. Està bé, doncs va, a veure, va. We're all riding down the same road. Los cabos siempre dentro de la bañera, ¿eh? Mira que hacer trabajar al capitán. Curves and dimes and potholes. Trying to make up. Bueno, ya este ya lo tengo suelto. Ya tengo todo esto preparadito. Y me voy al otro lado a abrir el agua. Word bound what's up ahead. Vale. We can just ¿Preparado? live it up Marinero. tonight. Sometimes it goes the way you want it. Sometimes it goes the other way. La ley de Murphy. Abrimos las dos velas porque había un poco de aire que parecía que se animaba y se para el poco aire que había.
Estamos dejando atrás la costa de Sicilia. Aquí tenemos el cabo de Milazzo que hemos pasado y nos estamos dirigiendo a la isla de Vulcano. Aquí la tenemos aquí. Y desde aquí tenemos una vista espectacular del conjunto de islas más orientales de las Islas Eolias. Aquí donde tenemos Vulcano, que está pegado con Lipari. No estén juntas, pero aquí desde esta perspectiva lo parece. Luego allí tenemos la isla de Panarea, y más allá tenemos la isla de Stromboli, la que está más al norte. El tiempo nos está haciendo muy malas pasadas esta temporada. Esta zona es muy tormentosa, hay que buscar refugio, puerto o escaparte, ¿no? de las zonas con más lluvia. Pero luego hace que cuando sale el sol y hace un día como el de hoy, pues se aprecie mucho más, ¿no? Se valore lo que significa ahora estar aquí, ver esas nubes inofensivas sobre las islas. Ya estamos llegando a la isla de Vulcano y aquí tenemos el faro de la isla de Vulcano. Esta parte de la isla de Vulcano se ve súper verde, con unos campos cultivados. Es una zona que no es para nada como nos imaginábamos esta isla con un volcán activo. Una zona muy bonita. Ya estamos fondeados aquí en Vulcano. Es un fondo con rocas, algas, arena y de todo aquí mezclado. Las Islas Eolias son famosas por su difícil fondeo, ¿eh? Son islas volcánicas, hay muy poca tierra y playas pequeñísimas, entonces quiere decir que fondos de arena hay pocos. A veces es una capa muy fina de arena, que claro, tampoco sirve de nada. Sometimes it goes the way you want it. Sometimes it goes. Mirad qué ha preparado Noemí antes de bañarse, ¿eh? Es pasta con salsa de tomate ragú siciliano, Así. con olivas negras troceadas, un poquito de ajo salsado y anchoas. Ahora, el hecho de viajar y descubrir pues paisajes nuevos, culturas diferentes, está pues íntimamente relacionado con también aprender qué comen esta gente, cuáles son sus fiestas, ¿no? Entonces en Sicilia hemos descubierto una sociedad que es como muy clásica, antigua, pero a la vez la comida es deliciosa en todos los aspectos. Y el vino es algo, pues claro, forma parte de la gastronomía, ¿no? Ah, me saca chuclarías. Bueno, chicos, como podéis ver ya está amaneciendo. Ha sido una noche muy tranquila y bueno, es una delicia poder estar aquí. Pero si os fijáis, estamos rodeados de catamaranes y tenemos el ejemplo de este catamarán que está justo encima de nuestra cadena y nuestra ancla. Es uno de los problemas que yo considero más graves que están sufriendo esta zona. Este año ha habido multitud de casos de barcos que han ido a parar a las rocas, que han tenido problemas, incluso aquí en las Eolias, porque entran tormentas y cuando estos barcos están tan cerca, mal anclados, las cadenas se mueven, se agarrean las anclas, se cruzan las cadenas, entonces se arma un lío aquí. Una de las cosas que dan más miedo en el mar no son ni las tormentas ni el viento, sino es la estupidez humana. Aquí mar ves placa ya hoy. Sí, sí, está. Mira. All my life a Vulcano, ¿eh? ¿Qué? Impresionante. Es arena súper fina, pero negra, negra, mirad. ¡Oh, qué gusto! Y fijaos, parecen piedras de carbón. Lava, ¿eh? Sí, piedras del volcán, lava. Mira, es como grafito. Es súper fino.